Saludamos a esta hora de la mañana con la ingeniera Sofía Espín. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Vamos a conversar con ella los siguientes minutos y también es miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ingeniera Espín, gracias por acompañarnos aquí en Estudios de Ecuador en Directo. Bueno, qué gusto para mí estar por primera vez presencial en Ecuador en directo. Así es todo un honor, ¿eh? Era ahora, hace tiempo. Bueno, nunca había venido a Estudios. Nunca había venido a Estudios, así que un gusto estar aquí con ustedes, saludándolos pues, para conversar sobre la preocupante situación del país. Mañana se dará el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. La Revolución Ciudadana, ¿cuál va a ser la postura de la Revolución Ciudadana el día de mañana? Aunque muchos dicen que está en contra del juicio político, y sería bueno que nos aclare por qué está en contra del juicio político, porque hay casi que una arremetida en contra de la Revolución Ciudadana porque ha tomado esa postura. Sí, cuando inicia este proceso de juicio político, nosotros, ustedes saben, se presentan las pruebas de cargo y se presentan las pruebas de descargo. El señor Peñafiel, el asambleísta Peñafiel, efectivamente presentó sus pruebas de cargo y presentó 4 causales. El problema es que ya cuando se desarrolla el proceso de juicio político, estas causales se van cayendo. No hay elementos suficientes para censurar a Terán y Barreno. Y comienza a develarse que atrás de este juicio político en realidad había una vendetta, una venganza en contra del señor Terán, la señora Barreno y el señor Muñoz, porque habían destituido a un juez protegido de la Fiscalía General del Estado, el juez Walter Samo Macías. Entonces uno decía, bueno, ¿y quién tan importante es este juez para que inclusive haya un proceso penal y un proceso político? Porque no solamente es el proceso político, también hay un juicio por obstrucción de la justicia que en este momento se está desarrollando. Entonces, cada una de las causales se van revisando en la Comisión de Fiscalización y uno se va dando cuenta que se van cayendo cada una de las causales. Por ejemplo, sí, la primera causal justamente es la destitución del juez Walter Samo Macías. Vamos revisando cada una de las 4 votaciones que se lleva en el Pleno del Consejo de la Judicatura y descubrimos que la última votación, que es con la que se censura a este juez Walter Samo Macías, resulta que es legal, que es apegada a ley. De 5 miembros del Consejo de la Judicatura, en ese momento estaban 3 presentes, obviamente había mayoría para sesionar, 2 votan a favor y 1 vota abstención. Eso quiere decir que la votación fue legítima y legal, pero a pesar de eso inician un proceso penal porque obviamente este es un juez, no es cualquier juez, es un juez protegido por autoridades de la Fiscalía General del Estado y aparentemente también protegido por Construye. Nosotros comenzamos a investigar quién era este juez. ¿Qué tan importante era este juez? De tal manera que había un juicio penal y un juicio político. Bueno, resulta que este juez, quizás ustedes no lo sepan, es un juez que aparece en Metástasis. Pero a él no se lo investiga en Metástasis. A pesar de que hay varios chats donde se lo menciona como una persona que le hizo favores al exalcalde de Manta, Agustín Intriago, que se le habrían entregado $60,000. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo es posible? A uno sí se lo investiga por metástasis y a otro no. Resulta que este es un juez que lo protege la Fiscalía General del Estado, que es algo que debería, creo yo, ser un escándalo en el país, que la Fiscalía proteja a un determinado juez. Pero no solo eso, o sea, aparece también como uno de los jueces que está coordinando pues, con los cabecillas de grupos de delincuencia organizada. Eso es lo que nos topamos. Y luego en los chats, recuerde usted, Carlita, que se incorpora como pruebas de descargo unos chats entre el señor Terán y la señora Fiscal General del Estado, también hablan pues sobre el juez Walter Samo Macías. Y ya le pregunta, ¿qué está pasando con esto? ¿Hasta cuándo? Mira que es el caso de Las Torres. O sea, todo esto debería conmocionar al país de que hayan conversaciones y jueces protegidos de la Fiscalía con quien quiere trabajar. Ese es el punto, con quien quiere trabajar. Y si claro, tiene jueces protegidos, así se entiende que haya casos que siempre se ganen, ¿no? O lo que ella dijo en algún momento, la Fiscalía no pierde casos. Claro, porque trabaja con ciertos jueces. Entonces descubrimos que atrás de esto hay una venganza en contra de Terán porque le bajó un juez. Esa fue la primera causal. Otra causal que se cae a pedazos, por ejemplo, la del concurso de jueces. Resulta que convoca el señor Peñafiel, asambleísta de Construye, de la bancada de la señora Romo, a miembros del comité de expertos que evaluaban a estos jueces que estaban siendo parte del concurso. Bueno,
van como 5 miembros del comité de expertos. Ninguno le da la razón al señor Peñafiel. Nos narran, nos cuentan cómo van ellos evaluando, cómo hay una protección de la información que evalúan. ¿No? Nos van contando en detalles. Les preguntamos, ¿ustedes conocen a los miembros del concurso, a los postulantes? No los conocemos. ¿Ustedes recibieron alguna llamada de algún miembro del Consejo de la Judicatura? No recibimos. Y además vemos las credenciales de estos miembros del comité de expertos, PhDs, profesores, máster de las mejores universidades del Ecuador. ¿Quién hizo el llamamiento a este comité de expertos? ¿Quién los reúne? ¿Quién los reúne? Los convoca el asambleísta interpelante Peñafiel de la bancada de Construye. Entonces sus mismos testigos no le dan la razón. Entonces nosotros decimos, ¿por qué vamos a votar por un juicio que las causales se le van cayendo una a una al señor Peñafiel y a la bancada de Construye? Entonces, claro, decían, la Revolución Ciudadana va a estar a favor del juicio político porque Terán es uno de los jueces que sentencia al presidente Correa en el caso soborno en segunda instancia. Pero la Revolución Ciudadana no es así. Y si nosotros no vimos elementos contundentes para censurar al señor Terán, no vamos a prestarnos para la venganza personal porque les censuró a un juez que era protegido de la señora fiscal. No cuenten con la Revolución Ciudadana para los odios. Usted hablaba hace un momento, Carlita, de que este país está hasta aquí de la generación de odio y nosotros no vamos a actuar así. Las causales se le cayeron al señor Peñafiel, se le cayeron una a una. En ese caso, por eso determinamos ir por la abstención de que no se siga con el juicio político en caso de la señora Barreno y el señor Terán y continuar con el señor Muñoz. Con él sí recomendamos que el juicio político continúe. Ahora, ingeniera, ¿cuál es el objetivo, ¿no? de la bancada de Construye, básicamente, que está detrás de esto, del juicio contra el señor Terán, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta que tienen algún tipo de interés. ¿Qué interés podrían tener ellos, no? Dado que vemos incluso chats del caso Metástasis e injerencia también de la Fiscalía al querer proteger a sus jueces. Mire, el juez Walter Samu Macías, esa es una de las pruebas de descargo que presentó la vocal Barreno, nos presenta un video del juez Walter Samu Macías entrevistado en Teleamazonas, en donde inmediatamente lo destituyen. Él dice, por esta destitución va a haber un juicio político, por esta destitución va a haber un juicio penal. O sea, él ya sabía, y él se siente protegido, tanto por esta bancada como por las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Que había un afán, me parece a mí, de amedrentamiento, ¿no? El otro miembro del Consejo de la Judicatura que se oponga a que este juez trabaje con la Fiscalía General del Estado va a ser metido preso y va a ser llevado a juicio político. Son tácticas de amedrentamiento. Con mis jueces no te metas. No sé si queda claro a los que nos escuchan lo que está pasando aquí. En realidad es una censura porque destituido ya está el señor Terán, el señor Barreno, la señora Barreno está ya también fuera del Consejo de la Judicatura, el señor Muñoz, bueno, sabemos que en el caso de él ha habido una cooperación eficaz y por eso también el juicio político en el caso de él continúa. Pero aquí lo que hay es un afán de amedrentamiento. Con mis jueces no te metas. Con estos jueces yo trabajo y son intocables. Ese es el mensaje que le quieren dar a la sociedad y a los miembros del Consejo. Un antecedente que el que no está con ellos estará en contra y recibirá pues... Y se puede ir a la cárcel. Todas las amenazas posibles y se puede pues definitivamente ir a la cárcel. Con esto, sin los votos de la Revolución Ciudadana, definitivamente se cae el juicio político, ingeniero. Sin los votos de la Revolución Ciudadana, efectivamente no llegarían a los 92 que se requieren y efectivamente el juicio de ellos dos se archiva. Pero una vez más yo quiero reiterar esto que ya lo he dicho. Primero, no tenemos ninguna afinidad con el señor Terán. El señor Terán sentenció en segunda instancia al presidente Correa. Pero aquí es lo que nosotros vemos como bancada, es hacer lo correcto. ¿Por qué vamos a prestarnos para una vendetta política? ¿Por qué vamos a prestarnos para un odio político, venganza de parte de una bancada cuando las causales que presentaron se caen a pedazos? Entonces no podemos nosotros continuar. Mire, y esto fue desde el inicio, ¿no? Primero el señor Peñafiel no quería que el señor Terán comparezca presencial.
Una cosa que nos pareció a nosotros ¿Por qué? como miembros para que no se defienda, Segundo, cuando nos enteramos que el SNAI ni siquiera le había presentado el expediente por el cual él estaba siendo procesado en este juicio político, el SNAI se había olvidado, no le había presentado, solo le había informado que inicia un juicio político, y el señor Terán no pudo presentar sus pruebas de descargo. Necesitábamos presentarlas como prueba de oficio. Estaban en contra de que presente las pruebas de descargo. O sea, a ese nivel. Cuando aparece el señor Terán a la Comisión de Fiscalización, el señor Peñafiel dijo, no debemos darle el uso de la palabra porque es un criminal. O sea, ¿cómo quieren desarrollar un... Y el derecho a la defensa que hay en... No existe. O sea, penosamente hay bancadas que se han convertido en solamente eso, ¿no? Anticorreísmo, odio, persecución, nadie tiene derecho, no hay debido proceso. Y nosotros no somos así, no somos iguales. La posición del gobierno frente a este juicio, de la bancada de gobierno. Todos ellos sabemos que están siempre pues a favor del vaivén de lo que digan los medios de comunicación. Claro. Y la Revolución Ciudadana se rebela contra esto. Nuestra posición es hacer lo correcto y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacerle el frente a todas esas mentiras? Porque yo siempre veo que hay una dedicatoria desde los grandes medios de comunicación a tratar de descalificar la actuación, en este caso en el juicio político que ustedes tienen contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Lo han descalificado. Bueno, es una persona que ha estado involucrada en temas de tráfico de influencias, es verdad. Pero aquí no se habla mucho del tema de los chats de él con la fiscal. Eso lo han descalificado, lo de los chats. Casi le han dado poca importancia, asambleísta. Mire, estos chats son terribles y yo le pongo un caso y les decía, este es un juez protegido, este juez Walter Samo Macías. Es un juez protegido por una bancada, Construye, un juez que aparece en el caso Metástasis. No es, o sea, cuando comenzamos a investigar, no es que es cualquier juez. Es un juez que debería preocuparnos, que no es ninguna perita en dulce, pero además es un juez que en los chats periciados y que entrega a Terán a la Comisión de Fiscalización, vemos que también aquí la fiscal le presiona por este tema, o sea, ¿por qué se lleva adelante esta censura y destitución de este juez? Y queda clarísimo, ¿no? Ya le va diciendo, te vamos a allanar, te vamos a hacer un proceso penal por haberme tocado ese juez. Esta conversación... ¿Eso quién le dice? La señora fiscal, nosotros lo hemos presentado esto en el proceso de juicio político, ¿no? Aquí claramente le dice, me piden con acto urgente allanar CJ. Eso le dice la fiscal al señor Wilman Terán. ¿Quién es CJ? ¿Quién? El Consejo de la Judicatura. Yeah. ¿Quién le pide allanar? Luego le dice, el embajador te va a llamar. O sea, miren lo que se está revelando en estos chats. De Eso que le hay dice influencia quién, externa, ¿quién la le dice? fiscal al señor Terán. A Terán. No, esto está aquí, por favor, esto también está en ¿El embajador de dónde? Esto está De los en Estados Unidos. páginas de la Comisión de Fiscalización. Cuando habla del embajador, el embajador de los Estados Unidos. Una clarísima injerencia de autoridad externa en nuestro país. No, le dicen, se ha presentado el caso de Las Torres, en donde estaba el señor Walter Samo Macías, como modelo en Bogotá, ¿no? Y tú me estás censurando a este juez. Uh-huh. Entonces, esta conversación se nota aquí y hay más cosas. ¿Y estos chats han sido periciados? La señora fiscal, nosotros, no hubieron allanamientos. La señora fiscal sacó un comunicado. Hubo allanamientos en el caso del Banco del Pacífico, ahí hubo allanamientos, por eso me estaba confundiendo. Pero por la presión. Pero por la presión y la vergüenza de esos audios. En este caso ella ha informado que ya inició una investigación previa por estos chats, pero ya fue diciendo que estos chats no valen porque no hay el equipo, porque cuando se toma preso al señor Terán se llevaron unos celulares. Y dice, ahí no estaba este celular donde supuestamente están estos chats. Entonces, dice, si no tengo el equipo, estos chats no valen. Pero yo les recordaba, por ejemplo, ustedes recuerden, en el caso del vicepresidente Jorge Glass, el caso de Brecht, ¿cómo sentenciaron a Jorge Glass? Con una computadora que la botaron a Bachagnón. ¿Sí recuerdan eso? Uh-huh. Ahí no importa que no tengan el equipo. Entonces, ese doble rasero de nuestra sistema de justicia es el que nos tiene en estas condiciones. O sea, para Jorge Glass no importaba que no estuviera el computador, porque recuerden lo que dijo el testigo protegido. Lo boté a Bachagnón porque me daba miedo, solamente tengo este pendrive. Que luego el señor Dalo Bucarán, recuerden ustedes, dijo, a mí Moreno me dio este pendrive. Entonces, para Jorge Glass,
no sirve, ¿verdad? Ahí, o al contrario, no importa que no estuviera el equipo, para el señor Terán, si no está el equipo, esto no vale. En todo caso, nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, el jueves de la semana pasada, presentamos ya una investigación para que esto se pericie. La señora fiscal sacó un comunicado, la fiscalía salió un comunicado diciendo que todo se ha unido y que ese caso se va a investigar. Pero si lo investiga ella misma, pues no sé cuánto puede avanzar. Pero en todo caso, nosotros hemos cumplido como Revolución Ciudadana presentando ya que esto se investigue, ¿no? Una denuncia. ¿Por qué para fiscalía ciertos chats sí son válidos y otros no? Esa es una pregunta que tendrían que responder ellos. En este caso, este chat, por ejemplo, el caso de Ronnie Allegas, no. Esos chats no valen. No, el caso de los chats con Terán, esos chats no valen. En el caso Metástasis, una parte sí le interesa, otra parte no. La parte en donde sale el juez Walter Samo Macías, esos no me interesan, esos no se investigan. Donde supuestamente sale el señor Terán, eso sí dicen pues que es Terán y que hay que procesarlo, ¿no? Entonces, esto lo que te da es una inseguridad jurídica. Por eso, la evaluación del sistema de justicia ecuatoriano es uno de los más bajos de América Latina. Y también es culpable de la inseguridad que vivimos. O sea, no creamos que el sistema de justicia toca fondo y que no tiene que ver con el problema de la seguridad que estamos viviendo. Tiene que ver, porque los ecuatorianos saben que vas a poner una denuncia a fiscalía y no pasa nada. Así que será una hojita puesta allí, que te darán una firma y no va a pasar nada porque esa persona va a seguir libre y no lo van a meter preso y no lo van a coger preso y sigue la impunidad. La bancada de la Revolución Ciudadana presentó 2 denuncias la semana pasada, ¿verdad? Una por el caso de los chats y otra por el caso Banco Pacífico. En el caso Banco Pacífico hay un audio que se filtró donde se involucra podría estar involucrado el gobierno, están involucrados los que están en el caso Metástasis y Purga, ahí está Mayra Salazar, y que esto podría haber sido montado. ¿Desde dónde podría ser montado esto? ¿Desde la justicia o desde el gobierno? Bueno, este caso es muy grave en realidad y efectivamente nosotros, para que pues no haya excusas de que no se va a investigar, presentamos justamente 2 denuncias el día jueves, me parece, de la semana pasada, que hizo la rueda de prensa justamente mi compañera Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, y presentamos el tema de los audios del Banco del Pacífico y los chats entre el señor Terán y la señora Fiscal General de la Nación. Ahí hay un comunicado diciendo que ya se estaba investigando, eso es un comunicado que saca la Fiscalía del Ecuador y nos dice que ya se está investigando y lo que nosotros presentamos se suma a lo que ya se está investigando. Y lo grave del caso de los audios del Banco del Pacífico, primero más allá, veamos el fondo y la forma. La forma, estamos claros que es una cosa vergonzosa. Lo iniciamos la investigación en la Comisión de Fiscalización. Se intentó boicotear esa Comisión de Fiscalización. Ahí estuvieron pues las agresiones de una asambleísta en contra de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, que va y le grita, ¿no? Pero sin embargo logramos continuar el proceso de investigación de estos audios. Convocamos a la gerente de la CFN para que nos responda qué ha hecho con respecto a la información que se tiene, porque qué es lo que dicen en esos audios, que estarían distrayendo $500,000 que son dineros de los cuentaahorristas y cuentas correntistas para pagarle a un abogado externo, el señor Toledo, por armar un caso, ¿no? Eso es lo que están diciendo en definitiva en esos audios. Y que le habrían pagado de entrada $150,000. Entonces, ¿cómo sacó el Banco del Pacífico esos $150,000? Ojo que hasta el momento nadie ha desmentido esos audios. Los señores Novoa, el staff, tanto el padre como el hijo, han dicho que efectivamente hubo un contacto con el abogado Fierro y el abogado Toledo. Entonces, los audios revisten de credibilidad. Y es grave porque decimos, oiga, ¿de dónde salen $500,000 de un Banco del Pacífico? Entonces convocamos al accionista mayoritario, que es la CFN, a la gerente de la CFN, y convocamos también a la super de bancos. Una vez más repito que desde la bancada, la asambleísta García a veces es de Construya, a veces es de ADN. A veces es de ADN, a veces es del grupo de Villavicencio, gente buena, intentó boicotear esta sesión. No lo logró hacer, continuamos y pudimos hacerle las preguntas a estas 2 autoridades. Y lo que le quiero decir al pueblo ecuatoriano es que las respuestas de estas autoridades, en particular de la CFN, la gerente de la CFN, es increíble. Es que mire, no nos tenemos que preocupar tanto de esto
porque en realidad es un banco rentable. O sea, no importa lo que pase con la plata, que se gaste, no porque importa. Estamos ganando bastante con ellos, entonces $500,000 no es nada. O sea, en definitiva yo le decía, oiga, le digo, usted me está diciendo ¿Quién que decía eso? La gerente de la CFN. No, y que realmente no habían alertas y que van a esperar a lo que dice la super de banco. Asambleísta, eso no lo van a encontrar fácilmente. Esos $500,000 deben de estar en un rubro de publicidad, de cambio de imagen del banco. De ahí que hayan sacado una partida para pagarle al abogado Toledo, eso no lo van a encontrar. Tienen que ver esas transferencias de más de $500,000, de $1 millón, de $2 millones para cambio de imagen, para pauta publicitaria. Y ver si están justificadas. Ahí debe estar y ver si están justificadas. La respuesta fue, son montos que tienen que ser manejables y que está autorizado, ¿no verdad?, el gerente actual del banco para manejarlos. Y si no pasan los montos autorizados, no hay problema, porque es un banco rentable. No, porque es un banco. Pero para manejarlos, ¿en qué? Pues? Porque no lo puede manejar a su libre albedrío. Nos dijo la gerenta del banco que hay porcentajes que pueden utilizarse, por ejemplo, para el pago de abogados, y que si esos montos están dentro de esas cantidades razonables, no tendrían por qué saltar. Así de sencillo fue la respuesta. ¿Qué rentabilidad ser abogado externo entonces, no? ¿Juan Francisco Fierro está detenido? ¿O solo...? No lo sé. Sé que en ese momento fue detenido. Lo allanaron, fue el único que ha sido allanado. El único que fue allanado, el señor Toledo no lo encontraron, el resto estaba fuera del país, tampoco fueron allanados. La respuesta de la super de bancos, subrogante, fue realmente más interesante. Ella sí dijo que ha ordenado una investigación al respecto, tanto de la auditoría interna como desde la super de bancos. Entonces, vamos a ver qué encuentra ella. Nos dijo que se tomaría 2 meses. La información que tenemos de quienes nos asesoran a nosotros, a la bancada de la Revolución Ciudadana, es que no debería tomar tanto tiempo, 2 meses, que en un mes deberían podernos dar un resultado. En todo caso, esperamos en 2 meses verla a la señora superintendente de bancos, si es que no hay un nuevo, porque vemos que el que estaba designado no ha querido asumir, y que nos dé un resultado. Pero es claro que $500,000 no es pelo de cochinos, pero así lo están tratando desde el gobierno nacional. E inmediatamente el presidente salió a decir, es que lo están atacando desde el Banco de Guayaquil. Eso es lo que salió a decir el presidente. O sea, no me importa investigar la corrupción que están haciendo, utilizando a la nueva gallina de los huevos de oro. No me interesa investigar eso, porque simple y llanamente dicen que es un ataque externo desde el Banco de Guayaquil. Eso es lo que dijo el señor. Que quede claro que el Banco del Pacífico pertenece al Estado, señores, ¿no? No se ha podido vender, así que estamos hablando que lo que sorprende son aquí, recursos. Carla, lo que sorprende aquí que dentro del Banco del Pacífico estén personas que critican que el banco pertenezca al Estado. El señor Ricardo Novoa, yo no sabía que era abogado del Banco del Pacífico. Pero si le ha gustado, pues, llevar el caso, el tema jurídico del Banco del Pacífico, ahí sí, pues. Ahí sí ellos están velando del Banco del Pacífico, pero están clamando para que se venda el banco. Claro, porque bueno, ahí es donde uno entiende, y los ecuatorianos deben reflexionar sobre esto. ¿Por qué querían pues que la Revolución Ciudadana esté fuera? Porque nosotros sí somos de la línea de cuidar las empresas públicas. En cambio ellos, sabiéndose empresas privadas y que caen en manos de privadas, inmediatamente comienzan a ofrecer sus servicios y jugosos pagos, como estamos viendo, ¿no? Un pago de $500,000 no es una cosa menor. Eso es una de las cosas que hemos preguntado. ¿Cuánto es lo que es el contrato con este grupo de abogados externos? ¿Cuánto están ellos cotizando por ser abogados del banco? Eso sin analizar ya los temas propiamente de denuncia del señor Toledo, quitándole todas las malas palabras que dijo en su comunicado. ¿A qué se refiere con este armado del caso Metástasis, armado del caso Purga? ¿A qué se refería? Quiere decir que la delación de la señora, no recuerdo el nombre, Salazar, de su... Salazar es Mayra Salazar. Quiere decir que la delación de ella es cuestionable. Es decir, es muy, muy delicado este audio filtrado, ¿no? Seguramente por el mismo señor. Que por cierto, Mayra Salazar fue trasladada, ha cambiado de abogada. Pero, ingeniera, pasemos a un tema antes también de ir a otro tema. El caso del abogado Juan Francisco Fierro ha sido abogado también del presidente de la República. Así es. Y es el que lleva los casos de la ex esposa que le tiene planteado como 46 juicios el presidente de la República. O sea, hay una relación algo directa, podríamos decirlo así.
Mire, busquen ustedes unas declaraciones que hace el presidente cuando sale el caso Metástasis. Y él dice que ese caso Metástasis es parte del Plan Fénix. Del Plan Fénix. Carlita, buena memoria. Del Plan Fénix. Él dice, lo que acaba de ocurrir, este es un caso que es parte del Plan Fénix. ¿Quiere decir acaso que él conocía, dado que también conocía al señor Fierro, conocía de estos pagos? Dejo eso ahí, es algo que hay que investigar. Probablemente, porque lo que dijo la fiscal en su momento es que este caso Metástasis venía ya investigándose y el presidente era asambleísta, ¿no? Así que también pudo haber tenido la oportunidad de conocer de todos estos temas. Ingeniera, vamos al tema Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un tema que sin duda alguna ha tratado de una u otra forma de manchar a quien ha sido designado como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Godoy, de la injerencia. ¿Este señor ha tenido injerencia o no con la Revolución Ciudadana? ¿Ha tenido algún tema de contacto? ¿Ustedes lo conocen? ¿No lo conocen? Gracias por su pregunta. Ayer, me parece, ¿no? El viernes me preguntaban en una radio, me afirmaban que el señor Mario Godoy había sido abogado del presidente Correa. Quiero decir desde Ecuador en directo que eso es absolutamente falso. Nosotros no conocemos al señor Mario Godoy. En la Comisión de Fiscalización, en donde convocamos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, lo que se les preguntó es por qué no se dio paso a la votación de la señora Nicole Bonifaz. Eso es lo que preguntamos, porque lo correcto en una decisión tan trascendental, primero es que no puede ser virtual, pues. O sea, estamos hablando de que es la persona que va a estar presidiendo el Consejo de la Judicatura por 6 meses y resulta que lo hacen en una sesión de 15 minutos. Entra la señora Nicole Bonifaz a decir, oigan, ¿por qué no han tomado mi voto? Y prácticamente el señor Fantoni corta la sesión. Por eso no hay reconsideración. Entonces, ante estos hechos vergonzosos, que no se conduelen con la situación del país, es que convocamos a los miembros del Consejo de Participación al Pleno de la Comisión de Fiscalización. Y ahí nunca se les dijo por quién votar. Ahí nunca se les dijo, voten así, voten de esta manera. Lo que sí se analizó es por qué no se permitió votar a la consejera Nicole Bonifaz, quien por supuesto rechazó, dijo, yo llegué puntual, son ustedes los que llegaron tarde, yo llegué a la hora de la convocatoria, ustedes se conectan tarde y luego no me dejan ingresar, a pesar de que la consejera Yadira Saltos dijo, está en espera la señora Nicole Bonifaz, y no la dejaron entrar. ¿Por qué? Porque querían pues que sea electa una persona, en este caso la señora Nubia, no la conozco, la señora Dunia Martínez. Familiar de la señora Romo. Pero cuando se supo esto de que era familiar de la señora Romo, prima política de la señora Romo, miren, ningún gran medio de comunicación cuestionó que la justicia ahora la iba a manejar Construye. Ahí no hubo tal cuestionamiento. Cuando se da paso a la reconsideración y los que estamos en el Parlamento y en órganos colegiados sabemos que una decisión no está en firme, sino hasta que se reconsidera. Cuando se reconsidera, está en firme. Y los que estamos en organismos colegiados sabemos que la reconsideración dado que es una reconsideración, es retrotraerse al momento donde se iba a tomar la decisión, pueden participar todos los que no estaban. Eso lo sabe cualquiera que esté en un organismo colegiado y un mínimo de experiencia parlamentaria. Entonces, ellos sabían que el tema no estaba en firme. Y ahí pasan dos hechos. Una, nadie cuestionó que Construye iba a manejar la justicia. Y segundo, la rapidez con la que el presidente de la Asamblea Nacional inmediatamente la quería posicionar a la señora Dunia Martínez. Ahora ya convocaron el martes, pero miren, no fue con la misma rapidez que se convocó a la otra señora. Se vuelve a sentar el Consejo de Participación Ciudadana porque efectivamente se da una reconsideración, una solicitud de reconsideración por parte de la consejera Yadira Saltos y ya no es la señora Dunia Martínez, es el señor, no recuerdo el nuevo nombre. Godoy. Mario Godoy, ni siquiera no lo conocemos en realidad. Y resulta que por eso ya desde la Revolución Ciudadana, porque se dio en la Comisión de Fiscalización una interpelación, porque eso sí es, una interpelación a los miembros del Consejo de la Judicatura por la denuncia de la señora Nicole Bonifaz, básicamente. Entonces no conocemos al señor Mario Godoy, he visto que hasta el gobierno ha salido a defenderlo, así que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Quién puso la terna para que participen como candidatos al Consejo de la Judicatura? La terna viene de la Corte Nacional de Justicia. Ellos mandan los 3 nombres. Y afinidad nosotros con el presidente de la Corte Nacional de Justicia no tenemos. El señor presidente de la Corte... Lo que nos hacen o intentan hacerle creer a la gente a través de los grandes medios de comunicación es que
Rafael Correa lo puso de candidato al señor Mario Godoy para que él sea el presidente del Consejo de la Judicatura. Y ya dan por hecho. He leído algunos medios de comunicación este fin de semana que el correísmo se toma la justicia. Pero eso es una barbaridad. Yo no sé de dónde sacan, porque no hay que ser experto en esto para analizar el tema. Porque el señor Mario Godoy viene de una terna que la pone el Consejo de la Judicatura. La Corte Nacional de Justicia. Pero, sí, de la fuente. De la Corte. De la fuente de la Corte, sí. El señor José Swing es uno de los que no le da sentencia en contra del vicepresidente Jorge Glass en el tema del habeas corpus por el secuestro del vicepresidente Jorge Glass de la Embajada de México. Él es uno de los que determina que tomarlo preso al vicepresidente no fue una acción ilegal, ilegítima, ¿no? Entonces, él obviamente no tiene nada de afinidad con la Revolución Ciudadana y él es quien manda esta terna. Entonces nosotros no tenemos nada con el señor, no lo conocemos al señor Mario Godoy, y lo que aspira a la Revolución Ciudadana es que haga bien su tarea. Eso es lo que esperamos, que haya un proceso de depuración de fiscales, de malos fiscales y de malos jueces. Eso es lo que quiere el país. No queremos que sea afín a la Revolución Ciudadana, en el Partido Social Cristiano, en la Construye, sino que actúe apegado a la ley, que por fin los jueces sean libres de decidir. Esperamos que así sea. Si no, siempre habrá un mecanismo que es el juicio político, como ya se está llevando a cabo un juicio político en contra del señor Terán, en contra del señor Fausto Murillo, en contra del señor Juan José Murillo. Habrá mecanismos para evaluar a estos malos funcionarios si es que el señor Mario Godoy no hace las cosas como corresponde. Sin embargo, hemos tenido, he leído en redes sociales que dan buenas referencias al señor Godoy. Inclusive me decían hoy día, antes de venir acá, en otra radio, que habría que ver, que vean, ¿no? Nos invitaban a ver las exposiciones de la señora Dunia y las exposiciones del señor Godoy. La diferencia del conocimiento del señor Godoy del sistema de justicia. Mientras que la señora Dunia es básicamente académica, es decir, no tiene ninguna experiencia en el ejercicio de la profesión como abogada. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es que las cosas funcionen, ¿no? Como el señor Mario Godoy, no tenemos ninguna relación. Experiencia, ¿qué es lo que se necesita? Dejar de improvisar, dejar de poner gente improvisada, sino gente que conozca los sistemas. Carla, pero el día que la nombran a la señora Dunia Martínez, los medios de comunicación salieron a santificarla. Yo vi Ecoavisa ese día, le hicieron un reportaje de 4 minutos, me parece, y luego presentaron un perfil de ella. ¿Quién era? Santificándola. El día que eligen a Mario Godoy, salieron con un reportaje a descalificar todo lo que había ocurrido en esa elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Hasta dónde la canalla mediática se identifica tanto con la bronca, el odio, el anti, todo esto que no nos lleva a ningún lado? Así Terrible. es. Pero bueno, ingeniera, a ver, ¿cómo estamos electoralmente? ¿Usted cree que el presidente inició su campaña y parte de ello es desprestigiar a la Asamblea Nacional, diciendo pues que quiere llevar a juicio a sus ministras, diciendo que básicamente no está haciendo su trabajo, poniéndose, digamos, que en un enfrentamiento por ahí, que a veces lo cuestionamos, no sabemos si es verdad o es mentira, con el presidente de la Asamblea? ¿Cómo usted ve esa parte política de cara a un proceso electoral que ya se viene? Bueno, el presidente llega a donde está mintiéndole al país, eso es claro, ¿no? Por ahí en las redes sociales ya le dicen capitán mentira, ¿no? De tantas mentiras que dijo para llegar. Esa está buena. Y una de las cosas que dijo para llegar a ser presidente es que él era antinada. Recuerden ustedes, dice, yo soy antinada, yo no voy a perseguir a nadie, yo no persigo personas. Bueno, ya sabemos que es mentira, ¿no? El vicepresidente Jorge Glass no tuvo el empacho de invadir una embajada, rompiendo la Convención de Viena, rompiendo la Convención de Caracas, secuestrarlo y ahora meterlo en una cárcel de máxima seguridad en donde están las personas, pues los asesinos y los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada que la misma Revolución Ciudadana metió allí. Eso hace que la vida de Jorge Glass esté en peligro. Entonces sabemos que el señor Noboa primero es una persona que continuamente miente. El 24 de mayo fue a la Asamblea Nacional a mentir, a decir que se han generado 105.000 empleos y los ecuatorianos no lo ven por ningún lado. En campaña dijo que no iba a subir los impuestos y subió el IVA. Dijo que iba a bajar el costo de los combustibles y los está subiendo por un pedido del Fondo Monetario Internacional. Y también ya sabemos
al inicio dijo pues que él era una persona de amor y paz, pero ahora ya sabemos que es un presidente que basa su gestión en el odio y de esta manera también distrae la atención de su trabajo, del fondo de lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo escuchaba antes de entrar con ustedes lo que ustedes decían, ¿no? Y recordaba todas las mujeres que él ha perseguido desde que inició su gestión. Primero los juicios a la ex esposa, luego su odio en contra de la señora vicepresidenta de la República, ¿no? Nadie entiende bien por qué le cogió odio, ni siquiera la invitó a las sesiones normalmente después de que los posesionan, hay eventos protocolarios donde se cena con los presidentes que vienen, bueno, no le invitó a nada, no le invitó. Puedes venir tú sola y no puedes traer a nadie más, ni a su equipo de seguridad. Luego la mandó a Israel como si nosotros elegimos a una vicepresidenta para que esté en otro país. La elegimos para que esté sirviendo a los ecuatorianos. Luego a la ministra Robo, una ministra que le sirvió tanto, resulta que le inició un proceso penal, una denuncia, hizo que la denuncien a la ex ministra de Energía, a Robo. Luego a la periodista Alondra Santiago. No, es una locura. Entonces es un gobierno que basa su gestión en el odio y eso tiene que parar. Los ecuatorianos no nos merecemos esto. Recordaba otro caso, los irreverentes. Marisol Borja tiene un impasse con una de sus secretarias del presidente Noboa y hacen cerrar un medio irreverentes, un programa, irreverentes. No, y así mismo nosotros también, por ejemplo, la asambleísta Mónica Palacio. Todos sabíamos que había una orden de sacarla 2 meses del Parlamento por haber tenido este impasse con la señora Mónica Palencia, cuando es la señora Mónica Palencia la que grita a nuestra compañera Mónica Palacios, y la censuraron. Entonces, es un gobierno que basa su gestión en distraer, ¿no? En odiar, en distraer, en la contradicción y no en la gestión. Alguien decía, por ahí veía en las redes que decían, déjenlo trabajar al presidente Noboa. Y yo decía, bueno, ¿y cuál es el trabajo del presidente Noboa? ¿Cuáles son las obras después de 6 meses de gestión, 8 meses de gestión? Yo estuve el fin de semana por la Bahía haciendo un pulso ciudadano, conociendo la realidad de los negocios en la Bahía. La gente se queja. Y gente que ha votado por el presidente de la República están arrepentidas. Eso me llamó muchísimo la atención. Ya la gente dice que en la Bahía están vacunando. En la Bahía, imagínense, hay un pesimismo de la gente y se nota la desesperación de la gente. Incluso mucha gente dice que están pensando salir del país. Gente que tiene sus negocios. O sea, es terrible. Pero el presidente de la República dice que hay una reactivación económica, que los índices de inseguridad han bajado al 20%. Y bueno, nos sigue mintiendo. Ya es una costumbre, parece. Sí, usted le puso capitán mentira. No, yo no fui. En las redes sociales le pusieron así. Y bueno, sí me causaba un poco de gracia. Pero es la realidad, ¿no? Va a Radio Sucre y dice un sinnúmero de cifras que no son ciertas. Ustedes analizaban una de las cifras que son reales, dada por el sociólogo Fernando Carrión, me parece que es sociólogo, 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ha habido una caída, efectivamente, porque Lazo nos deja en 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero recordemos esta cifra cuando sale la Revolución Ciudadana, pues, era 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Para cuándo? Ese es el país que queremos. Ese es el país que queremos y en este momento el señor Noboa usa la distracción. Yo les decía, ¿cuáles son las obras? Déjenlo trabajar para hacer ¿qué? ¿Cuáles son las obras? Yo recuerdo una obra, ¿no? Un puente Baylis en la carretera Aloax Santo Domingo. Ahí puso un puente Baylis, o sea, un puente provisional. Pero que ya estaba en trámite en el gobierno de Lazo. Igual además, que los chalecos, igual que las ambulancias. Eso es algo que dejó comprado el gobierno de Guillermo Lazo y ellos mismos lo han dicho, ¿no? Aquí su secretario de gobierno lo dijo con claridad. Eran obras, eran ya compras que ya se venían gestionando y por eso las logró comprar. Pero yo no he visto ni nuevas motos para las policías, ni nuevos patrulleros para la policía. Y la otra obra es la primera piedra en Santa Elena para una cárcel que algún día estará. O sea, que una cárcel tampoco se demora, no se construye de un día para otro. Nos dice que va a ser la carretera, pero él vive mintiendo. Entonces, no hay cómo creerle al presidente y el Ecuador no se merece esto que estamos viviendo. La migración, y atamos ahí al tema que usted me preguntaba, Carlita, ¿por qué se lleva a juicio político a la señora Sommerfeld? Por este tema, la migración
Continúa, me parece que la última cifra era 85.000 personas han salido del país este año. Y los migrantes, ¿quién los protege? Si se pelearon con México. Entonces no hay protección para los migrantes. Hace poquito habían secuestrado a una familia ecuatoriana. ¿Y qué hace la canciller? Nada, porque privilegió un tema político partidista, ¿no? De decir que tenía ahí preso al vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Y meterlo a la roca, y no le importó a nuestros migrantes. Y no le importó la relación con una embajada de un país hermano latinoamericano como México, ¿no? Y sale en esa radio Sucre diciendo, hay un desbalance comercial con México. Ellos nos venden 800 millones de dólares y nosotros 300 millones de dólares. Y entonces, ¿por qué romper relaciones? Pues, si su trabajo era que se equilibre pues la balanza comercial con México. Ahora, ¿quién hace eso? Por ese incumplimiento de funciones está la señora Sommerfeld en este momento siendo llevada a juicio político. Por privilegiar un tema electoral, porque en ese momento venía la consulta popular y querían sacar como el trofeo, ¿no? Jorge Glass de trofeo, ¿no? Por ganar la consulta popular. Igual la perdieron, porque las dos preguntas que les importaban, las perdieron. Ese es el gobierno que tenemos, un desastre, un desastre. Bueno, vamos al tema político. Creo que nos quedan 2 minutos, asambleísta. La Revolución Ciudadana tiene varios precandidatos. ¿Cuándo sabemos quién es el candidato o candidata a la presidencia de la República y vicepresidencia de la República? Bueno, hoy día he escuchado las declaraciones de la prefecta Paola Pavón diciendo que hay 4 candidatos que se están evaluando. Luisa González, Paola Pavón, el señor Augusto Verduga y el señor expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal. Ando mal de la memoria hoy día. Y bueno, es interesante. Vamos a ver qué dicen las encuestas, supongo que están haciendo evaluaciones. Yo creo que Luisa tiene la experiencia, tiene el conocimiento, ha recorrido, ha estado en la lucha a favor del pueblo ecuatoriano, pero los 4 son cuadros muy interesantes. También lo he dicho antes y quiero volverlo a decir, creo en la necesidad de ir a un proceso de unidad de izquierdas. Eso creo que es algo que no podemos dejar de lado y eso también implica tener conversaciones con otros partidos y movimientos políticos. ¿Y quiénes podrían ser esos partidos y movimientos políticos? Bueno, obviamente Pachacuti, CONAIE, Centro Democrático ha hecho un llamado a conversar a esta gran convergencia. Reto es un partido no nuevo, pero que de repente ahora está ahí, diría yo que quizás en el centro, que está emergiendo. Ahí está un concejal de la alcaldía de Guayaquil, el concejal Chávez. Habría que también conversar con ellos. Unidad Popular descartado, ¿no? Porque ya lo dijo el expresidente Rafael Correa y también salió a decir el mismo precandidato a la presidencia por ese partido político, Jorge Escala, diciendo que con la RC no van ni a la esquina. Es que ellos siempre le han hecho el juego a la derecha, pero más allá de eso yo quisiera hacerle una reflexión, ¿no? Acaba de ganar la izquierda unida hasta el centro, por supuesto, en Francia, ¿no? Poniéndole un pare al fascismo. Yo creo que tenemos que tomar eso como inspiración y pensar que el Ecuador no puede seguir viviendo este modelo neoliberal. Nos han sumido en la inseguridad. Usted decía, en la bahía, en la costa, los están vacunando. Eso ya hace algún rato. Pero lo extraño es que ya están vacunando en Quito. O sea, creer que la inseguridad se va a quedar solamente en la costa es un error. La inseguridad va a continuar y la delincuencia va a seguir creciendo y se va a tomar Pichincha y se va a tomar Quito y se va a tomar la Sierra Ecuatoriana. Muchas veces la inseguridad ha sido mucho más grave en la costa ecuatoriana, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, el oro, todos los días vemos con horror lo que está pasando en el oro, pero esto ya no se va a quedar solo en la costa, va a permear a la sierra y ya vemos con miedo también lo que está pasando en Quito, vacunas, desmembramientos. Es decir, si no viene un gobierno que haga las cosas bien, como un gobierno progresista, como lo hizo la Revolución Ciudadana, esto no va a parar. Entonces es importante desde las izquierdas darnos cuenta que una unidad puede provocar ese cambio y eso es lo que yo creo que debería pasar. Por ejemplo, el pacto histórico en Colombia, tomemos como ejemplo eso. Si vamos solos, seguramente nos derrotarán por separado. Asambleísta, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, un gusto para mí estar con ustedes acá en vivo. La asambleísta Sofía Espín conversando en esta mañana con nosotros aquí en Ecuador en Directo.